Hola a todos, soy Pau y voy a hablaros un poco de literatura fantástica de autores que escriben en español. Eh, es una lista que no va a ser exhaustiva porque os voy a hablar sobre todo de autores que he leído y que he disfrutado, con lo cual no he leído todo, no he disfrutado todo tampoco. Hay muchos autores, sobre todo nuevos, que igual todavía no conozco y de los que no os voy a decir nada, más que nada por mencionarlos, pero que no puedo recomendar más que nada porque no los he leído y no los he disfrutado. De los que voy a hablaros sí que es gente que me ha encantado, por ejemplo. No tengo mucha costumbre de leer autores españoles. Es una manía que cogí cuando estudiaba en el instituto. Yo leía mucho por esa época y me obligaban a leer pues cosas que no me gustaban para nada y les cogí bastante manía a los autores españoles. Con lo cual, considero importante hacer esta lista para mí porque así me demuestro un poco también a mí mismo que hay autores españoles muy buenos y a la altura de autores anglosajones. El primero de los autores de los que os quiero hablar es José Antonio Cotrina. Cotrina es de lejos mi autor favorito en castellano. Hace unas historias súper imaginativas, escribe muy bien y hace una mezcla de géneros que no he visto en nadie más que gente pues China Mieville o gente que escribe bizarro. Cotrina mezcla fantasía oscura, terror, ciencia ficción, toques de Cliff Barker. Le gusta mucho que los monstruos tengan protagonismo como personajes principales incluso en algunas historias. Como introducción a Cotrina os recomiendo Las Fuentes Perdidas, que es la historia de Delano Gris, un lector, una persona capaz de leer, de ver entre líneas, igual que nosotros podemos leer entre líneas en un párrafo y encontrar significados ocultos. Él ve la gente, ve los lugares y ve cosas entre medio, ve más allá de las apariencias. Delano Gris va a guiar a un grupo en busca de las fuentes perdidas, que son unos artefactos místicos que pueden conceder cualquier cosa, cualquier deseo. Un poco como la esfera final de Stalker, Picnic en el Camino. El viaje es una gozada, viajan por diferentes mundos, universos, hay magia, tecnología. Es increíble, en serio. Se iba a hacer una adaptación en cómic que al final quedó frustrada, nos quedamos con las ganas, pero bueno. Luego, para continuar con este autor, tenéis una historia juvenil que se llama La Casa de la Colina Negra, que es juvenil, pero igualmente Cotrina, aunque sea juvenil, hace pasar muy mal las cosas a sus personajes. Es un tío que disfruta torturándolos un poquito. En esta novela tenemos un protagonista juvenil que es el hijo de dos refugiados mágicos de otros universos que se esconden de la telaraña y hay algo llamado la magia negra, la magia muerta, que quiere resurgir. Está muy bien también, a pesar de ser juvenil, es apto para todas las edades. A mí esta etiqueta de juvenil a veces me molesta un poco. Pero para mí su gran obra es la trilogía de la cosecha de Samhain, de la Luna Roja, en la que tenemos unos protagonistas también juveniles que son visitados por un misterioso personaje en la noche de Walpurgis, la noche de Halloween, y les promete que bueno, pues les va a llevar a un sitio donde van a demostrar todo su potencial, van a llegar a ser lo máximo que pueden ser, y ellos aceptan, sin saber la letra pequeña, que es que deben sobrevivir un año. Y él los lleva a Rocabarancolia. Rocabarancolia es la antigua capital de un imperio intergaláctico e interdimensional. Un lugar de esplendor, de magia, de tecnología, en el que ahora solo quedan ruinas y monstruos aislados, y donde estos personajes deberán sobrevivir a la espera de transformarse en aquello que ha sido profetizado. El primer volumen empieza un poco suavecito, y luego a partir del segundo ya la cosa despega, y en el tercero es pirotecnia. Es un libro que recomiendo a cualquier persona. Trabajando en la biblioteca lo he recomendado muchísimas veces y siempre triunfaba. Era el segundo libro favorito de mi madre y para mí es uno de los mejores que he leído jamás. Ahora además tenéis la preventa de Coda, que es un cuarto volumen que cierra la saga y recoge un montón de cuentos cortos que Cotrina ha ido publicando el aniversario de Halloween cada año en su blog, y la verdad es que merece mucho la pena. También, ambientado en este mismo universo, tenéis La Canción Secreta del Mundo, protagonizada precisamente por lo que hemos dicho antes, por monstruos que acechan en la sombra. Es también, canela fina, es una maravilla de libro.
Luego tiene algunos libros más en colaboración con más gente, como Víctor Conde o Gabriela Campbell. Con Gabriela tenéis El fin de los sueños, que es un libro muy interesante que me combina un poco el tema cyberpunk con la apreciación de la realidad de los libros de Philip K. Dick. Es sobre una realidad onírica a la que se puede acceder, se mercadea con sueños y con pesadillas, y no os digo más porque ya sería spoiler, pero está muy bien. Gabriela ha publicado también cosas independientemente bajo su propio nombre, pero la verdad no he tenido el placer de leerla. Sí que la he leído en su blog Gabriela Literaria, donde da consejos de escritura, y ambos escriben en Lo fantástico y lo maravilloso. Espero no haber dicho mal el nombre, porque lo he dicho en memoria. Que es un blog y también un newsletter donde podéis recibir información sobre estos autores y sobre cosas que les gustan. Entrevistan a otros autores, recomiendan libros, está muy bien. El siguiente autor del que os quiero hablar sería Alejandro Marcos Ortega. Alejandro Marcos Ortega publica para Orsini Press, que son estos, perdón. Y como veis, soy muy fan de ellos. El primer libro que leí de Alejandro Marcos fue El final del duelo, que fue un poco particular. Yo conozco al editor desde hace mucho tiempo y me lo encontré y me dijo: pues voy a publicar una editorial, voy a publicar unos libros. Qué bien. Y el primero se llama El final del duelo. Qué bien. Y será una mezcla entre 5 horas con Mario y Bola de Drag. Y yo no supe qué decirle, dije, qué bien, qué bien. Y le compré el libro un poco pues por comprárselo y que vendiera uno. Y cuando tuve oportunidad de leerlo me pareció un libro maravilloso, pero maravilloso de verdad. Es un libro escrito en primera persona, es una enorme carta que escribe el narrador, que ha sido convocado por la viuda de su mejor amigo. Entonces él va con la ilusión: la viuda de mi mejor amigo ahora está por mí, y no, le pide que entrene a su hijo. Y es una larga carta de yo pensaba que tal, y tu amor, y tú, y yo. Y es un libro muy chulo porque, claro, entrena a este chico en una especie de deporte marcial con habilidades mágicas contra los elementos. Tenemos varios partidos, varios combates de este deporte marcial. Es una pasada como está escrito, pero paralelamente todo es una investigación. Y está escrito de una forma muy curiosa porque, si recordáis, estaba el narrador omnisciente, el narrador no sé qué, segunda, primera, y este es el narrador empanado que no se entera de nada. Tienes un narrador que te está dando continuamente pistas de lo que está pasando y él las interpreta pues como le da la gana y saca unas conclusiones absurdas que a veces te hacen reír. Hay un momento, que esto no es spoiler, en el que se levanta este narrador por la mañana, baja a la habitación, a la cocina del sitio donde está alojando, y ve a dos protagonistas secundarios desayunando juntos, solo con el pantalón del pijama y sin camiseta. Dice: sí que han madrugado. Digo: no, tío, no, para madrugar hay que dormir. Estos no han dormido y no te enteras de nada. Igual que no se entera de esto, no se entera nada de la investigación. Y logra, con este contrapunto, pues darnos unos ligeros tojecitos de humor a veces que son muy agradables. El libro además se llama El final del duelo, y tiene este final del duelo pues, se interpreta pues de muchas maneras. Puede ser el duelo de la muerte del padre del chico, el duelo de los duelos que toman entre ellos. Es un libro además que admite muchas lecturas. El segundo libro de Alejandro Marcos, que os recomiendo también, de Orsini, es Vendrán del Este, sobre unos protectores en un mundo fantástico, dotados de un gran poder que sacan de la tierra y que protegen a los 4 reinos de unos misteriosos magos, invocadores, que viven en unas islas cercanas. Estos invocadores son ciegos todos, llevan una máscara y durante un cierto tiempo ha habido una cierta relación tensa. Es una novela muy divertida también, muy chula, con mucha acción. Y ambas novelas, esto no sé si tendría que decirlo, pero son muy LGTB friendly. Digo que no sé si tendría que decirlo porque habrá quien por serlo no las va a leer. Pero la verdad es que me encanta cómo tratan el género, cómo trata el género Alejandro, porque tienes personajes de todas las orientaciones,
y de todos los géneros, hay incluso personas trans, tratados en la obra con una gran naturalidad. Da mucho gusto leerlo tal y como lo ha escrito. Y que no se eche para atrás esto que os digo, sigue siendo no es un tema central de las historias, está hecho, integrado de una forma tan orgánica, que es que a mí me parece precioso como le ha quedado de bien integrado. Es un ejemplo a tomar. El siguiente autor del que os querría hablar sería Alfredo Álamo. Alfredo también es de mis autores favoritos. Tiene dos novelas juveniles que forman parte de una trilogía que se llaman Tormenta y Plaga. Forman parte de la Guerra de los Hambrientos. Están ambientados en un cabañal místico, un cabañal lleno de oscuros secretos. En el primer volumen tenemos un grafitero que hace portales con su spray, una aprendiza de maga, hay secretos y el inicio, el germen de una amenaza. Es un poco independiente, en el sentido de que cierra bien la historia, y luego continuamos en Plaga. En Plaga esta amenaza ya se ha formalizado y pesa fuertemente sobre Valencia. Me es muy curioso que una historia así esté ambientada pues, en un lugar tan cotidiano para mí como es Valencia o Barcelona. Me parece muy interesante porque no todo tiene que pasar siempre pues, en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces que pase en Valencia, que pase en el Cabañal, pues es muy curioso y queda muy bien. Y estoy rabiando porque publique Alfredo el tercer volumen, porque me encanta, es apasionante. Tenéis también varios libros de Alfredo en Lectu, como libros electrónicos. No están todos, habéis retirado algunos porque está previsto que haya reediciones en papel de algunos de ellos, como Maguinot, también publicado en castellano en papel como Mañana será tierra. A mí me parece una de las mejores obras que ha escrito. Es la historia de un anarquista catalán que es llevado a un campo de concentración francés durante la posguerra o guerra civil, no me acuerdo ahora mismo, y de ahí es llevado, y luego es llevado hasta la línea Maginot, y tiene elementos de terror, pero lo que da más miedo no es los elementos de terror, es el desasosiego, por ejemplo, de la vida en el campo. Es una pasada de este libro como está escrito. Y luego también con Orsini, como no, tiene publicados 2 libros que también son una locura. Una cosa que tiene Alfredo es que publica cosas muy locas. Por ejemplo, el detective que tenía mariposas en el estómago. Es un detective que está loco y cree que está muerto, cree que está pudriéndose. Es un trastorno real que existe. Por otro lado, también a ratos cree que es un coli. Mira. Y está investigando una desaparición. En el libro se mezclan muchas cosas que son verdad y que existen, como por ejemplo los túneles inundados de la línea, creo que es la 9 de metros de Valencia, que se inundaron y allí hacían carreras ilegales de Zodiacs y se montaban raves ilegales hasta que empezaron a aparecer cadáveres. Pues esto sale en la novela y tú no sabes nada de esto, te lo lees y dices, qué locura que se inventa este autor. Y no, esto pasa allí. Y hay muchas cosas así que pasan, igual que, bueno, es muy loco el libro, de serio. Luego además, este personaje protagonista, este detective, una cosa que tiene es que antes era escritor y escribía poemas al rollo Marwan, tenemos varios, es locura total, y empezó a escribir la novela más triste del mundo. Es una novela de estilo de Alberto Espinosa y está imitando un poco el estilo. Entonces es muy loco estarte leyendo esta novela de investigación y de pronto ¡pum! 2 páginas de la historia más triste del mundo. Y realmente es una historia muy triste, pero tal y como te lo mezclan este envoltorio bizarro, pues quedan unos contrastes maravillosos. Y luego el último libro que ha publicado Alfredo ha sido Morder el bordillo, que es un libro no apto para todos los públicos. Es un libro sobre un nazi que cada vez que le meten una hostia y le resuena el cerebro en la cabeza, tiene una visión. Aparece en el cielo y habla con Dios, habla con Cristo, con Buda, y le dan una misión.
y esta misión es salvar el mundo, salvar la chica, salvar la tierra. Y es muy loco, es un libro cortito que se lee en nada y es muy divertido. También, siguiendo la tónica de libros divertidos, os quiero recomendar a Sergi Álvarez. Sergi Álvarez es el autor de Nunca digas vodka, nunca jamás, que es una historia de espías en un mundo muy parecido al nuestro pero distinto. Está ambienta en el siglo XX después de Brian. Efectivamente, el Brian de la vida de Brian. No es nuestro mundo, sino un mundo en el que la vida de Brian ha sido el evento histórico del año cero. Y bueno, la historia principal es que hay un tipo de vodka que no provoca resaca alguna y se ha logrado aislar la fórmula para crearlo de forma artificial, hacerlo pirata. Así que hay una conspiración de diferentes gobiernos, ramas de espías, para hacerse con esta fórmula y fabricarlo en masa antes de que lo hagan los chinos, porque lo copian todo. Y bueno, es todo humorístico, muy loco, se inventa servicios secretos, artes marciales, hay unos pequeños fragmentos al inicio de cada capítulo con la historia de este mundo que son la locura. Del mismo autor tenéis también Alan Smithy, no salvó el mundo. Alan Smithy es el nombre que se suele poner en algunas películas cuando las películas no quedan muy bien y la persona responsable, el productor, dice, pues mejor no sale mi nombre, y ponían Alan Smithy. Pues Alan Smithy es el protagonista de esta historia, que es un homenaje muy divertido a las películas de los 80, 90, como Gremlins, Aliens, Beetlejuice, y es muy graciosa, muy divertida, muy cortita, se lee nada también. Salto al terror, salto a Santi Ximeno. Santi es un autor que es súper prolífico. Hace años hubo una coña en una página de internet de noticias en el que estaban preocupados por él porque lleva 48 horas sin publicar un juego, escribir un relato, ganar un premio. Es un chico que continuamente está publicando o un juego o un cuento o está ganando un premio. Es muy prolífico. Reconozco que las cosas que he leído suyas son muy antiguas, como bebés armados con cuchillos, pero recientemente en la revista Papenfuss, que podéis leer en PDF o suscribiros de forma muy económica para que os lleguen en papel, tenéis una serie de cuentitos cortos que ha escrito y que también publica en su Twitter, que son maravillosos. Es humor negro, pero negro, como la hiel. Y ahora hace poco ha ganado otro premio más que se van a publicar y me he olvidado de buscar el nombre del libro, así que voy a hacer magia. De carne y hueso. Que no he leído nada porque es una preventa, naturalmente. Saltamos otra vez a otro autor, David Luna Lorenzo. De David Luna Lorenzo hice un vídeo hace un par de años de Laberinto Tenen, que fue una novela que me encantó, fantasía, y está protagonizada por una especie de casta de monjes en un mundo post-apocalíptico que son lo más parecido a que te puedes imaginar a un Jedi, pero bien hecho. O sea, me flipó mucho. Luego ha seguido con Sombras Tenen, que no tengo pendiente de leer, pero sé que me va a gustar mucho porque escribe muy bien y es muy dinámico. Y luego ganó un premio hace un año o así con una novela corta de terror llamada Ponzoña, y ha vuelto a ganar otro premio este año y ahora se está haciendo la preventa de Noctópolis, su última novela, también una novela corta de terror que por lo que he leído pinta muy bien. Mezcla un poco cyberpunk, Memento, el Club de la Lucha, mundos oníricos, tiene muy buena pinta. Y bueno, ahora ya me voy un poco de cosas más modernas, que esto es lo que he ido comentando, a cosas más antiguas y cosas que he leído un poco y que no os voy a dar mucho detalle porque ya hacía bastante tiempo y no me acuerdo bien. Dolores Redondo la reconoceréis seguramente, la trilogía del Baztán. La quiero comentar porque yo cuando la descubrí pensaba que era una novela bestseller más y me la leí por casualidad. Me pareció muy buena novela. Es una trilogía ambientada en País Vasco, ambientada en los bosques del Valle del Baztán,
Está muy bien escrita, es policíaco, con unos toques sobrenaturales, muy entretenida. Para mi gusto, el tercer volumen hay como un salto que no me acabó de gustar y me costó entrar, pero en conjunto me pareció maravillosa. Luego os quiero hablar de Susana Vallejo. Susana Vallejo ha escrito bastante, lo que pasa es que algunas de las cosas que ha escrito hoy en día no las vais a poder encontrar. Tiene una tetralogía que se llama Porta Coeli, muy interesante, y luego un libro muy muy bonito que es El espíritu del último verano, que ganó un premio DB de la novela juvenil. A mí me gustó muchísimo, pero no recuerdo apenas ya de qué iba. Sé que era el retorno de una persona a un lugar en el que había vivido en su adolescencia y cómo le cometían los recuerdos. No es novela fantástica, es novela juvenil, pero bueno, me gusta comentarlo porque es un libro muy interesante y que igual a vosotros no os llama tanto, pero que podéis regalar a cualquiera y creo que le va a gustar mucho. A pesar de no ser fantástico, pues mira, quería mencionarlo. A Susana la podéis escuchar además en el podcast Vicio y Subcultura de Fantífica, donde analiza en compañía de Sergi Viciana todo tipo de series y películas. Hablan también del fenómeno zombie, del fenómeno vampírico y cómo se ven tanto desde el friquismo como desde la posmodernidad. Elia Barceló también es una de las grandes autoras del fantástico en España. Lamentablemente los libros que he leído suyos ahora están descatalogados, no se pueden encontrar, pero tiene un libro que se llama El Contrincante, que es una novela de terror muy chula, y luego sí, el secreto del orfebre, sí que lo podéis encontrar. Elia es muy recomendable en cualquiera de las obras que encontréis, aparte de las que he mencionado, que son dos, porque las últimas todavía no tiene el placer de leerlas. Salto al siguiente. Rodolfo Martínez. Rodolfo Martínez es el autor de El sueño del rey rojo, que es una novela cyberpunk publicada por Gigamesh, que ahora tenéis de saldo además. En Gigamesh hay un saldo estos días muy interesante. Rodolfo Martínez ha escrito durante bastante tiempo pastiches de Sherlock Holmes, alguno de ellos ambientado incluso en la península ibérica, con Sherlock Holmes viniendo durante la guerra civil a buscar el Necronomicon a Andalucía y cosas así. Y estos no los he leído, pero Rudy escribió muy bien. Lo que he leído de él hoy en día está descatalogado, cosas como La sonrisa del gato o un cuento corto que podéis encontrar por internet que es Mensajero de Dios. Estos, si los he leído, me encantan. Y luego también está haciendo pastiches de Conan, que están muy bien. Luego un autor también un poco antiguo, Javier Negrete, La espada de fuego. Es una novela con mucho dinamismo, con mucha acción, inspiraciones de la Grecia clásica a truche y moche. Luego, después de escribir la continuación, Negrete se pasó a la novela histórica y tiene algunas novelas históricas muy interesantes que ahora pues no me acuerdo de ellas, pero he leído un par y me gustaron mucho. Emilio Bueso, yo he leído Diástole, que me gustó muchísimo. Es una historia sobre un pintor que es contratado para pintar un cuadro en 3 noches de una persona que no sale de día y que le brillan los ojillos y que tiene los dientes un poco afilados. Entonces, y mientras está pintando el cuadro le cuenta su historia. Y es un libro muy chulo, muy chulo. El protagonista es un drogadicto que necesita su dosis y en algunos momentos esta necesidad de la dosis se equipara a la necesidad del vampiro de tomar sangre. Y toda la historia realmente es una pasada. A mí me encantó. No he leído más cosas de Bueso porque, a pesar de que las he comprado, luego me he ido dando pereza. Pero tiene mucha fama su Transcrepuscular, publicado por Gigamesh. No sé, a mí no me acaba de llamar. Y bueno, otro, Carlos Sisi. Carlos Sisi se hizo muy famoso durante la época de proliferación de novelas sobre zombies, que fue donde le cogí manía, porque todo el mundo publica de zombies y yo me harté de zombies. Y he tardado mucho tiempo en leer algo de Carlos Sisi. Y ahora que lo he leído me ha gustado mucho. Os recomiendo sobre todo Nigromante. Nigromante es un volumen
único, muy bonito, dibujado la ilustración principal y luego diferentes ilustraciones dentro del libro son de Tomás Hijo, son preciosas, y la historia es muy interesante. Es la historia de los habitantes de un pueblo que se encuentran con una amenaza y deberán viajar hasta el corazón de una zona ahí peligrosa para enfrentarse a esa amenaza. Si sois jugadores de rol, es como si estuvierais leyendo un embudo de clásicos del mazmorreo. Es espectacular, está muy bien escrito, es muy aventurero y tiene momentos ahí muy de tensión, de terror incluso. Después de leerme el Nigromante me animé con Carlos Sisi y me leí Rojo, que es la primera parte de una trilogía de corte vampírico que está interesante, no deja de ser una invasión vampírica y está muy bien narrado. No sé, no puedo deciros mucha cosa más porque solamente leí el primero, estoy pendiente de leer los siguientes. Se me hizo entretenido a pesar de ser un libro bastante largo y la verdad es que está bien, si os gustan los vampiros, guay. Y bueno, para acabar con la lista de autores que he leído, pues Laura Gallego, que recomendar a Laura Gallego es como recomendar, yo que sé, casi todo el mundo, sobre todo de cierta edad, ha leído Laura Gallego. Entonces recomendar Laura Gallego es un poco como recomendar, yo que sé, Cervantes, pues para qué. Pero bueno, Laura Gallego me gustó mucho Memorias de Idún y el libro de los portales, maravilloso. Y bueno, aquí os acabo las recomendaciones de libros que he leído y que puedo recomendar. Me dejo muchos autores en el tintero, como os decía, tengo esta carencia un poco de que me cuesta leer autores en castellano y sobre todo podéis ver que me faltan autoras y por esto lo voy a remediar un poco mañana, que es el día del libro. Mañana tengo intención de comprarme libros tanto de Nieves Mories como de Tamara Romero como de Lola Robles, que son tres nombres que están sonando muy fuerte. Y tengo por casa también un libro de Cristina Fernández Cubas, que escribe terror y también me han hablado muy bien de ella. No he leído tampoco nada de Cristina Jurado, a pesar de que también tengo muy buenas referencias. No da el tiempo para todo y estos días de pandemia además a mí me está costando muchísimo leer. Tiene que ser un libro que me enganche mucho, porque si no me está costando concentrarme. Para compensar esta ausencia de autoras españolas en el listado, os voy a recomendar dos autoras de lengua anglosajona, con las que he disfrutado muchísimo el año pasado. A pesar de esto que os comentaba, que en pandemia me está costando leer, sus libros los he leído como si fueran agua. La primera es Becky Chambers, la autora de El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, que me ha parecido un libro delicioso de exploración espacial, con coexistencia de diferentes razas, un cierto misterio, súper chulo. Y la otra autora que os quiero recomendar es Victoria, no lo diré bien, Schwab. Victoria tiene una saga fantástica que se llama Sombras de Magia, sobre Londres, no el Londres que conocemos, sino otro Londres, de hecho varios Londres. Hay diversos mundos que están interrelacionados y en todos existe un Londres. Estos mundos antes estaban unidos, se podía viajar entre ellos, pero algo pasó en uno de los Londres, en el Londres negro, y se cortó todo el lazo con ese Londres. Al hacerlo, los otros Londres también quedaron aislados, el Londres rojo, de donde parte el protagonista, el blanco, el gris y el negro. Y la conexión con las fuentes de la magia quedaron en parte afectadas. De todas formas, los Ainari, como protagonista, viajan entre mundos y mantienen un poco las relaciones diplomáticas entre los diferentes reyes de los distintos Londres. Y aquí empieza la trama. Esta es una historia espectacular, atrapa muchísimo y además Victoria está escribiendo una precuela en cómic que me está gustando mucho también, merece la pena. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones del día de San Jordi, del día del libro. Espero que os sirvan para algo, que os hayan de hecho descubrir algún autor. Y bueno, simplemente recomendaros que mañana compréis en alguna librería pequeñita de vuestro barrio, en vuestra librería de confianza,
porque lo están pasando mal las librerías y hay que mimarlas, sobre todo las que tenemos más cerca. Si queréis hacer recomendaciones de autores o de libros, hacedlas en los comentarios, por favor. Me encantaría descubrir nuevos autores, sobre todo autoras, y conocer vuestra opinión también de los libros que he mencionado. Ya os digo, es una selección muy personal de cosas que me gustan y me he dejado muchísimas cosas. Con lo cual, qué mejor manera de completarla que me digáis cosas vosotros y aportáis vuestro granito de arena. Muchas gracias a todos por verme y que paséis un feliz día de San Jordi.